La voz infernal. Saludos, almas valientes. Bienvenidos a La Voz Infernal, el lugar donde los misterios oscuros y los relatos de terror cobran vida. En esta ocasión, nos adentraremos en los recovecos más oscuros de la historia, donde la crueldad humana alcanzó su punto más temible, las torturas utilizadas por la Inquisición. Durante siglos, estas prácticas fueron sinónimo de terror absoluto, herramientas de un poder que no conocía piedad. Hoy, desvelaremos los horrores de 5 de los métodos más despiadados que el hombre ha ideado, donde el dolor y el sufrimiento se convirtieron en armas para silenciar y dominar. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir no es para los débiles de corazón. Número 5. El potro. El potro es probablemente una de las formas de tortura más conocidas y temidas de la Inquisición. La víctima era colocada en una estructura similar a una cama o banco, con las muñecas y tobillos atados a rodillos que, al girar, estiraban el cuerpo de la persona hasta sus límites físicos. A medida que se giraban las manivelas, los músculos y las articulaciones de la víctima se estiraban hasta el punto de la dislocación o incluso la fractura. Este tormento causaba un dolor insoportable y era utilizado no solo para obtener confesiones, sino también como un castigo en sí mismo. A menudo, quienes sobrevivían a este método quedaban con daños físicos permanentes, como miembros dislocados o huesos rotos. Número 4. La doncella de hierro. La doncella de hierro es quizás uno de los dispositivos de tortura más icónicos y aterradores de todos los tiempos. Aunque algunos historiadores debaten su autenticidad, su concepto ha perdurado como símbolo de la crueldad. Este dispositivo era un sarcófago en forma de mujer, cuyas paredes internas estaban cubiertas de afiladas púas. Se cuenta que las víctimas eran encerradas en su interior, donde las púas penetraban lentamente en sus cuerpos, causando heridas profundas pero no necesariamente fatales de inmediato. La víctima podía sufrir durante horas, incluso días, antes de morir. El horror de ser atrapado en un espacio tan reducido, rodeado de espinas letales, es difícil de imaginar. A pesar de su cuestionada existencia histórica, la doncella de hierro ha dejado una huella indeleble en nuestra percepción de la tortura medieval. Número 3. La tortura del agua. La tortura del agua, también conocida como el tormento del agua o tortura de la toca, fue un método ampliamente utilizado por la Inquisición. En este procedimiento, se colocaba un paño en la garganta de la víctima y luego se vertía agua sobre él, simulando una experiencia de ahogamiento. El paño impedía que el agua pasara directamente a los pulmones, prolongando la sensación de asfixia. Este método, conocido hoy como waterboarding, induce un terror extremo, ya que la víctima siente que se está ahogando, aunque en realidad no esté en peligro inmediato de muerte. Sin embargo, las consecuencias psicológicas eran devastadoras y muchas veces las víctimas preferían confesar cualquier cosa para detener este sufrimiento. Número 2. La garrucha. La garrucha, también conocida como el estrapado. Este método era utilizado principalmente para obtener confesiones de las víctimas. La tortura consistía en atar las manos de la víctima detrás de su espalda y luego elevarla con una cuerda, utilizando una polea. La víctima quedaba suspendida en el aire y, de repente, era dejada caer abruptamente. Esta caída provocaba la dislocación de los hombros y un dolor insoportable. A menudo, para intensificar el dolor, se añadían pesas a los pies de la víctima. Este método no solo causaba un sufrimiento extremo, sino que también dejaba a las víctimas con lesiones permanentes. Sin embargo, lo más aterrador es que muchas personas eran sometidas a este tormento más de una vez durante los interrogatorios, hasta que confesaban o sucumbían al dolor. Número 1. La cuna de Judas. Finalmente, llegamos a la cuna de Judas, un dispositivo de tortura especialmente perverso y doloroso. Este instrumento consistía en una pirámide afilada sobre la cual la víctima era colocada desnuda, con la punta de la pirámide insertada en el ano o la vagina. El peso del cuerpo de la víctima, a menudo atado con cuerdas para aumentar la presión, hacía que la punta penetrara lentamente en el cuerpo,
causando un dolor extremo. A diferencia de otros métodos, la cuna de Judas no solo infligía un dolor físico insoportable, sino que también humillaba y degradaba a la víctima, exacerbando su sufrimiento psicológico. Este método era tan cruel que muchas veces la víctima sucumbía antes de que la tortura fuera completada. Y así concluye nuestro oscuro recorrido por las torturas más brutales de la Inquisición. Estos métodos reflejan una época en la que el sufrimiento físico y psicológico se utilizaba como herramienta de control y dominación. Aunque estos capítulos de la historia son perturbadores, es importante recordar y reflexionar sobre ellos para no repetir los errores del pasado. Si este relato te ha mantenido al borde de tu asiento, dale un like, compártelo con otros amantes del terror y suscríbete. Soy la voz infernal, lo más cercano al inframundo.